Muy buenas tardes, profesora. Mi nombre es Ibelardo César Martínez. Hoy voy a hablar un tema dentro de la materia de Derecho y Garantías Constitucionales. Para esta exposición yo escogí el tema de la crisis constitucional. La crisis constitucional, para hablar de ella tenemos que saber primero en qué lugar se encuentra nuestra Constitución. Como bien sabemos, dentro de la pirámide de Kelsen se encuentra en el primer nivel, que es el nivel fundamental. En este orden de idea, se encuentra en la cúspide del ordenamiento jurídico, por lo tanto, garantiza su supremacía sobre las demás normas, lo que es decir que es una ley superior o lex superior. Antes de seguir abundando en el concepto de crisis constitucional, vamos a ver lo que es crisis. Ya sabemos que crisis es un cambio brusco o una modificación importante en el desarrollo de algún suceso, y esta puede ser tanto física como simbólica. Crisis también, que es una situación complicada o de escasez. Puede haber varios tipos de crisis, como la crisis social, que trasciende de una persona a un colectivo y por un proceso de cambio que amenaza su estructura. Puede ser económica, o un momento en el cual la economía presenta indicadores negativos con contracción de las actividades, alto nivel de desempleo, aumento de la pobreza, lo que es lo mismo que se traduce en también crisis política y crisis económica, porque afecta a esas dos áreas, la social y la política. En lo político es la situación de conflicto que amenaza la continuidad de un gobierno. Psicológica es el temor a superar los retos, como un ejemplo. En la parte de los nervios es cuando un sujeto pierde el control de sus emociones o cuando uno se pone nervioso al exponer. Ya conociendo de manera generalizada el concepto de crisis, vamos a hablar de lo que es la crisis o el concepto de crisis constitucional. Es la crisis política que afecta a la vigencia y la continuidad de las leyes fundamentales, específicamente a la Constitución, y dependiendo del grado de flexibilidad de esta, el cambio de Constitución puede implicar una discontinuidad en la legalidad que tenga problemas políticos. Este tipo de crisis constitucional se origina por diferentes factores, que pueden ser de orden interno, externo, que puede ser por una guerra, un enfrentamiento bélico, guerras mundiales, o crisis financiera o crisis económica, como ahorita en el caso de Venezuela, la crisis petrolera, que el precio del petróleo está muy bajo y nos genera una crisis. Del orden interno podemos hablar que de factores sociales y financieros, como es lo principal, la inseguridad, es uno de los factores sociales que incide negativamente en la crisis, la escasez de alimentos y de medicinas, también una emergencia por un desastre natural, o la falta de control sobre el territorio y su soberanía. Cuando existe la falta de control sobre el territorio y su soberanía, podemos estar hablando de que puede suceder golpes de Estado, de disputas territoriales y la desobediencia civil. Como dice Gandhi, nadie está obligado a cooperar en su propia pérdida ni en su propia esclavitud. La desobediencia civil es un derecho imprescindible de todo ciudadano. Lo que es lo mismo, esta desobediencia civil se encuentra tipificada en el artículo 350 de nuestra Constitución. La desinstitucionalidad también es otro factor. Esta se da por el respeto a los poderes públicos o por el respeto a las instituciones del Estado, como es muy bien visto actualmente. La Fuerza Armada está muy mal vista y hay cierto irrespeto, ya no es el mismo respeto que se le daba a un miembro de la Fuerza Armada hace unos años atrás. La crisis constitucional moderna se puede ver desde tres perspectivas distintas: de la perspectiva jurídica, que según Bourdieu, jurídica y políticamente, la Constitución es creadora de orden y unidad. Jurídicamente, porque introduce la multiplicidad de las normas, el principio de jerarquía, al presentarse como una norma inicial y básica de la que dependen todas las demás. Y una perspectiva política, que se configura como un sistema jurídico de garantías para los individuos. Desde comienzos también pretende ordenar de manera total la estructura del Estado y la entera realidad política. También puede ser desde una perspectiva ideológica porque no todo piensa políticamente igual. Se da como consecuencia de la pérdida del carácter de generalidad de la ley y la incapacidad funcional de la Constitución para resolver problemas de la vida social. Eso hablaba hace muchos años varios estudiosos en esta situación,
Desde que comenzó la reforma constitucional del año 99, donde ya habían dado por hecho de que esta reforma iba a traer ciertos vicios o cierta autocracia. Continuando con esta crisis, dice que la Constitución resolverá los problemas de la vida social, alejándola de todo el aparato del Estado liberal de la sociedad en que está inmerso, acabando con un proceso lento pero inexorable, haciendo que las cuestiones de legalidad dejaran de presentarse en términos ideológicos y como cuestiones de ilegitimidad. Hay ciertos factores que inciden en la crisis constitucional. Dentro de esos factores podemos irnos a los casos políticos. Los casos políticos son más frecuentes en los factores debido a que hay persecuciones de dirigentes opositores o presos políticos, la pérdida de legitimidad del gobierno es un factor bastante influyente, y la inestabilidad de la estructura de las instituciones del Estado, que esta se da, si esta inestabilidad se da, es porque no existe una proporcionalidad o la igualdad o la concordia entre los ciudadanos o entre los poderes del Estado. Las consecuencias de la crisis económica dentro de las consecuencias de la crisis económica podemos mencionar a la activación del estado de excepción o la activación del estado de emergencia económica o activación de conmoción interior y exterior. Esto está tipificado, como lo estamos reflejando ahí en la presentación, en el artículo 338 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La emergencia económica, todas la conocemos y es latente ahorita, que tiene una duración de 60 días prorrogable por un lapso igual de 60 días, cosa que aquí no ha existido porque ya se extendió el lapso de prórroga. Estado de conmoción interior o exterior, esa se da por un lapso de 90 días prorrogable hasta 90 días más. Aún no hemos llegado a esto, probablemente según la situación se pueda llegar. A través de catástrofe se puede dar también por estado de excepción, por medio de catástrofe, otros acontecimientos que pongan en peligro la seguridad de la nación o calamidad pública. Este tipo de estado de excepción, su duración es de 30 días, prorrogable por 30 días más. Como es bien sabido, estos estados de excepción serán aprobados por la Asamblea Nacional a través de la ley orgánica respectiva. Es el único órgano facultado para realizar este tipo de aprobaciones, pero el caso de Venezuela no se ha cumplido en la actualidad. Ahora, ya finalizando con esta pequeña disertación, lo que es la crisis constitucional, vamos a hacer unas pequeñas reflexiones. Por lo menos el doctor Arturo Humberto Illia dice que una nación está en peligro cuando su presidente habla todos los días y se cree la persona más importante. Es un pensamiento que dijo él y quedó grabado para la historia. Otra curiosidad que tenemos que tener presente es que la Constitución del año 99 fue aprobada solamente con un 30% de los venezolanos. O sea que de ese 30% se aprobó con un 71,21%. O sea que hubo una abstención de un 55%. Si todos hubiésemos salido a votar en esa oportunidad, por el sí o por el no, esta situación de crisis no hubiese sido otra. Muchas gracias por su atención y dejo un pensamiento de Platón. Uno de los castigos por rehusarse a participar en política es que terminarás siendo gobernado por hombres inferiores a ti. Platón.